Dios les bendiga. Voy a leer Primera de Samuel capítulo 8. Primera de Samuel capítulo 8 y el versículo 1. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. El nombre de su hijo primogénito fue Joel, el nombre del segundo Abías. Eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Óiganlo de nuevo, el versículo 2, versículo 3. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Vamos a leer el capítulo 1 del mismo libro de Primera de Samuel. Primera de Samuel capítulo 2. Primera de Samuel capítulo 2. Y ahí vamos a ver algo especial de parte del Señor. Primera de Samuel capítulo 2. Versículo 12, 2:12 de Primera de Samuel. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes que con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio venía al criado del sacerdote mientras se cocía la carne y trayendo en su mano un garfio de 3 dientes y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo Israel que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía que sacrificaba: da carne para asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Versículo 17, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Oremos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús y te pido que en este momento declares tu gloria a través de tu palabra y que tu pueblo pueda ser tocado en el nombre de Jesús. Amén. Una gran batalla acérrima en la presencia del Señor. Samuel ahora ya ha envejecido, ha sido un hombre de Dios. Es más, la palabra dice acerca de él que ni una de sus palabras había caído en tierra, significando que todas sus profecías, todos sus sermones habían sido respaldados por Dios. Qué bueno que eso sea en el epitafio o en la tumba, escrito en la tumba de cualquiera de nosotros, los siervos del Señor. Hombres y mujeres que cuando vayamos a morir, que se pueda decir ninguna de sus palabras cayó en tierra. No hubo falsa profecía en su boca. Sus sermones vinieron del corazón de Dios. Sus consejos no eran propios. Eso fue lo que decían de Samuel, un gran hombre de Dios. Pero ahora sus hijos, Joel y Abías, han crecido. Él ya envejeció y los pone como jueces en vez de él. Pero la Biblia dice que ellos no eran como él, que los hijos no eran como el padre, que pecaban, que se dejaban sobornar, que su corazón no estaba bien. Ahora debo de preguntar algo. ¿Cómo es posible que esto haya pasado con un hombre tan santo como Samuel? Unos hijos tan impíos como sus hijos. Hay muchas razones por las que esto pasa en medio de las naciones, aún en nuestros días. Pero hay una que quiero recalcar aquí.
Samuel creció en una casa donde el padre era un padre entregado a Dios. Elí, 40 años, fue un hombre entregado a Dios y sirviendo a Dios. Elí, como el juez de la tierra en su tiempo, Elí. Y tenía 2 hijos que eran lo peor de lo peor. Ahí se crió Samuel. Esos 2 hijos eran terribles. Se robaban las ofrendas y dormían con las mujeres que venían al templo. Eran inmorales y eran ladrones. Y usaban el ministerio para enriquecerse y para sus placeres personales. Esos eran los hijos de Elí. Y ahí se crió el niño Samuel, en esa casa. Y aunque él fue cortado de una manera diferente, aunque él se entregó al Señor, aunque él vivió de una manera poderosa en la presencia del Señor, algo pasó en su vida. Porque la forma en la que él vio a Elí criar a sus hijos, parece ser que es la forma en la que él crió a los suyos. Y así como Elí puso a sus 2 hijos de encargados viendo que eran unos hijos del diablo, también Samuel puso a sus 2 hijos encargados viendo que eran unos hijos del diablo. Punto número 1, a veces el padre no quiere ver lo que todo mundo ve. A veces el padre quiere hacerse una imagen de un hijo que no es cierta. Todo el mundo sabe que no es cierta. Punto número 2. Aún un hombre lleno de Dios como Samuel, a un hombre lleno del Señor como Samuel, puede haber recogido ideas de un lugar malo. Óigalo de nuevo. Aún un hombre lleno del Señor como Samuel puede haber recogido ideas malas. ¿Cómo crió a sus hijos? Muy probablemente como vio a Elí criar a los suyos. Desde que estaba niñito hasta que se murió Elí, él vio cómo Elí criaba a sus hijos. Y sus hijos se volvieron un desastre. Igualito que lo que le pasó a Samuel, un buen padre, un hombre de Dios. Pero sus hijos hicieron un desastre también. Hay prácticas que el buen cristiano recoge y no sabe que no las recogió de la Biblia. Hay prácticas que el buen cristiano hace que no entiende que no vienen del Señor. Recuerdo haber estado en la universidad y uno de los maestros nos estaba enseñando, un cristiano fuerte, un pastor, cómo era que conseguías pareja. Dijo, el matrimonio es así, es como aplicar a un trabajo. Pon tantas aplicaciones como puedas y alguno te va a contratar. O sea, agárralas todas las novias que puedas y alguna se va a querer casar contigo. Y no estaba bromeando. Yo me comencé a reír y me dijo, no estoy bromeando, me dijo él. No, así es el matrimonio. Y yo, como jovencito, me acuerdo haberle preguntado, varón de Dios, te respeto, pero ¿de dónde sacaste esa idea? Y me dijo, es que así lo hice yo. Gloria a Dios que Dios te bendijo. Pero fue por la misericordia del Señor. Así no dice la Biblia que así se hace. No le estás diciendo a un joven, bueno, agarren tantas novias en la iglesia como puedan y alguna les va a decir que sí. Santo Dios, por eso tenemos los desastres que tenemos. Esas ideas, como la idea de Samuel de cómo crear a sus hijos, no vienen de Dios. Aunque seas un hombre de Dios, una mujer de Dios, examina tus prácticas y hazlas que estén a la luz de la palabra. Y cuando la palabra te está diciendo no es así, sepárate de ella. Samuel debía de haber visto el desastre y aún con sus ojos él supo y estaba ahí en los días en los que esos 2 hijos fueron juzgados por Dios y muertos en la batalla con los filisteos. Y estaba ahí cuando Elí se rompió la nuca por haber desobedecido a Dios en la forma en la cual crió a sus hijos. Él debía de haber aprendido que hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su final es de muerte. Agarramos prácticas. Las iglesias comienzan a decir, voy a poner un club en mi iglesia.
Voy a poner un lugar donde sea un lugar de danza mundana en mi iglesia. Ojalá estuviera bromeando. Yo he estado en iglesias donde tienen club y tienen como que fuera un nightclub y no música cristiana, que estamos hablando de Bud Bunny y todo este tipo de gente dentro de la iglesia. Y cuando tú le preguntas a los ministros por qué, las razones que te dan no es que la encontraron en la Biblia, sino que dicen, mira, es que queremos atraer más gente. Mira, que así vamos a atraer a los jóvenes. Mira, es una filosofía. Mira que aquella iglesia le funcionó. Y mira que esta otra iglesia tiene tantos porque están haciendo esto. Y yo les digo, esas son prácticas. Pero díganme dónde termina el camino ese. Si estos jóvenes necesitan escuchar a Bud Bunny, la cosa es que Bud Bunny no les está enseñando la palabra, les está enseñando cualquier cochinada. Y no lo culpo a él, no es cristiano. El no cristiano va a actuar como no cristiano. Los culpo a nosotros, los que no les estamos diciendo que hay diferencia entre la luz y las tinieblas y que no podemos estar juntos. Escogeos ahora a quién serviréis. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Esas prácticas han destruido a la iglesia. La iglesia metodista unida en los 60, 70 comenzó con esas prácticas. No es nada nuevo que se hicieran fiestas en la iglesia. Se hacían fiestas mundanas el sábado y se predicaba el domingo. Y se llenó la iglesia metodista unida. Y comenzaron a llenarse, a crecer, a crecer, a crecer. Los 70, los 80. Y a hacerse una iglesia mucho más fuerte que en cualquier tiempo. Pero aún en esos tiempos comenzó a haber hombres y mujeres de Dios que estaban señalando y diciendo, ese no es el camino. Este año, el año pasado, la Iglesia Metodista Unida comenzó a batallar el uno con el otro, porque son 900 los delegados en los Estados Unidos más o menos, y la mitad de ellos estaban diciendo que los pastores pueden ser homosexuales, y muchos de ellos estaban predicando el pastor, y ahí estaba sentado a un lado su novio. No les estoy contando algo que leí en un libro. Yo he estado en esas iglesias. Yo he estado en esas iglesias. Lo he visto con estos ojos. ¿De dónde nació eso? De aquellas prácticas en los 70s y en los 80s. Cuando comenzaron a permitir la música mundana, cuando comenzaron a decir, está bien que el alcohol sea consumido aún dentro de la iglesia, cuando comenzaron a decir que nuestras prácticas en cuanto a la moralidad no son importantes, cuando comenzaron a decir otras cosas, y cuando tú les enfrentas y les dices, ¿por qué? ¿Por qué hicieron eso? ¿Por qué hacen aquello? Me dan filosofías, es que funciona, es que vamos a traer al joven, pero no me dicen así, dice el Señor. Y el hombre de Dios hay prácticas que aún un hombre como Samuel las hizo erradamente, y los que pagaron fueron sus hijos. Ahora los hijos van a pagar por su pecado. No solamente eso, cuando los hijos fueron un desastre, se le acercaron a Samuel y le dijeron, Samuel, tú eres un hombre de Dios, pero tus hijos son unos hijos del diablo. Ya no queremos, ahora ponnos rey. Y toda la nación fue afectada porque nombraron a Saúl, y el resto de la historia es que por 40 años Saúl los guió mal. Pero la culpa fue de alguien que agarró una práctica de afuera, una práctica que fracasó. Si los cantantes mundanos no tienen ningún problema nocivo y destructivo, ¿por qué es que esa generación se está destruyendo en medio del mundo? ¿Y por qué vamos a seguir un callejón sin salida? La Biblia dice esto: yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el camino. Yo sé que el camino es angosto, sí lo entiendo. Y estamos tratando de hacerlo más ancho para que alcance más gente. Pero el que hizo el camino angosto no es la iglesia. El que hizo el camino angosto no es el pastor. El que hizo el camino angosto está sentado en el trono y él tiene derecho de hacer el camino angosto. No recojas prácticas del mundo y pienses que las puedes usar en la iglesia porque funcionan. Eso se llama pragmatismo. Algo no se usa nada más porque funciona. Prefieres tener 10 personas en la iglesia que están santificadas que 10,000 que van derecho al infierno.
Tal vez se vea bonito tu nombre y la fama esté ahí, pero en realidad estamos pensando que si se está llenando el reino, no si se está llenando la iglesia. Que Dios nos ayude entonces a que nuestras prácticas sean prácticas en el Señor y que todo lo que tú has pensado y todo lo que haces, no me digas porque así me enseñó mi abuelita o así me dijeron en la iglesia, sino que me digas así dice el Señor. ¿Dónde encuentras esas prácticas? Hay prácticas dentro de la iglesia que no son buenas. Ahorita tenemos iglesias que están llenas de yoga. Yoga es parte de una religión ascética, mística. El yoga es parte de la nueva era, parte de las religiones asiáticas. Hay iglesias que practican el yoga más que la oración. La meditación trascendental no es la misma meditación nuestra. Nosotros meditamos en la palabra, la meditación trascendental es de los budistas y de los hindúes, eso es otra cosa. Y está en la iglesia también. David Crowder, uno de los grandes famosos cantantes de los Estados Unidos, está empujando la meditación trascendental y lo aprendió de budistas. Él lo dijo con su voz, yo lo aprendí de los budistas. ¿Cómo puede un budista que no cree en Dios enseñarme a mí que sí creo en Dios algo? La práctica que está recogiendo ese joven la está recogiendo del mundo, aunque él sea un buen cristiano. ¿Cómo hace la iglesia? ¿Cuáles son las prácticas que tiene? A veces nuestra música cristiana suena más como música mundana y nuestro deseo es para que haya una diversión. Y lo que yo digo es esto, la música debe de tener 3 cosas por lo menos. Debe de provocar en ti el deseo de orar, el deseo de cantar, el deseo de alabar, el deseo de adorar. Y le paro, 3 cosas, el deseo de orar, el deseo de alabar, el deseo de adorar. Esas son las cosas que deben de estar en un canto cristiano para poder ser alabanza al Señor. La música cristiana no es para divertirte. Que Dios nos ayude entonces a que nuestras prácticas vengan de la Biblia. Y aún las que estén arraigadas en tu vida por 20 años, examínalas a las Escrituras. Si no las encuentras, ajústate a la Biblia. Dios te bendiga.